Hola, bienvenidos a esta sección de métodos y técnicas de investigación, donde vamos a platicar un poco el día de hoy sobre sociogramas e inventarios, como una forma para recabar y analizar información de, en este caso, social, de tipo social, de relaciones sociales, y también de medición de actitudes o de rasgos de personalidad, entre otros. Pues bueno, vamos a comenzar primero con los sociogramas. ¿Qué son los sociogramas? ¿O qué es el sociograma? Rápidamente y viéndolo en 3 puntos, tenemos que es una forma de poder visualizar las relaciones sociales, de ahí el nombre sociograma. Socio viene de sociedad y grama, pues en este caso, de gráfico, de escritura. Ojo, esa no es una definición etimológica correcta, simplemente pues se entiende la idea de que es un gráfico. ¿Ok? Se utiliza para representar la estructura del grupo pretendiendo obtener una radiografía grupal. Es decir, se representa, se muestra cómo se dan las relaciones dentro del mismo grupo o las relaciones sociales de un individuo con diferentes miembros del grupo. Usa la observación y la contextualización de las distintas relaciones entre sujetos que conforman el grupo. Y aquí no lo puse, pero esto se hace de manera que se vea reflejado de forma gráfica. Es decir, el sociograma es la forma gráfica. Se podría decir que es la consecuencia de aplicar un test sociográfico, que justamente recaba la información o ese tipo de información y luego se grafica de tal manera que se pueda manifestar de una forma visual y lógicamente más entendible, inclusive de forma intuitiva, lo cual es una ventaja bastante alta. Hay que entender entonces qué es un grupo. Esta es una definición de Worshel, Cooper y Goethals y Olson del 2002, que básicamente nos dice lo siguiente. Es un todo dinámico y diferente de la suma de sus partes. No es ni más ni menos que esas partes, pero es distinto que el conjunto de sus integrantes. En general, los miembros sienten que forman parte del grupo, consideran que son una unidad. Este sentimiento de unidad es el resultado de compartir ideas y opiniones y aceptar las normas del grupo. Y los integrantes también tienen por lo menos un objetivo en común. Entonces, esto es lo que podemos entender como un grupo. Esto se menciona sobre todo por la cuestión de que generalmente se aplica a lo que son grupos escolares, pero se puede aplicar en general a cualquier grupo social. Puede ser un grupo escolar, puede ser un grupo de amigos, puede ser un grupo familiar, que entonces en ese caso cuando se trata de la familia se llama familiograma, pero en principio funciona de la misma manera. Entonces, pues esto es un grupo. ¿A qué se refiere con que no es la suma, o sea, es diferente de la suma de sus partes, que no es ni más ni menos que esas partes, pero distinto al conjunto de los integrantes? Cuando el ser humano actúa como grupo, manifiesta una conducta distinta, tanto como individuo, pero también el grupo como tal se puede decir que tiene, entre comillas, una personalidad propia, tiene una forma de ser propia. Si esto lo llevamos a nivel social, o sea, ya a un grupo de muchos grupos, podríamos estar hablando entonces de que se manifiesta a través de cultura, de arte, de instituciones que permanecen más allá de los sujetos pues, que lo han creado o de los individuos que conforman dicha sociedad. Entonces hay algo que se objetiviza, o sea, estas relaciones quedan objetivizadas en algo. Más o menos sucede esto mismo dentro de un grupo. Es decir, el grupo, aunque está conformado de individuos distintos, tiene una dinámica que la hace ser de una forma distinta a otros grupos. Y esto lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en las escuelas. No hay dos grupos iguales porque para empezar los individuos que los componen son distintos y además justamente porque de estas interacciones surge una forma de ser distinta por cada uno, con sus propios problemas y necesidades y todo. Entonces, pues esto va a ser básicamente un grupo. Y eso es lo que queremos analizar. Este es un ejemplo muy básico, digamos un grupo de estudio. Hay un objetivo en común, quieren estudiar, quieren pasar sus exámenes. Podríamos asumir que comparten la misma carrera y por lo tanto están estudiando para lo mismo. Tienen objetivos en comunes, tienen gustos en comunes, intereses en comunes y seguramente también entre su forma de llevarse pues es lo suficientemente común como para que puedan decidir hacer un trabajo grupal. ¿Cómo se diseña entonces un sociograma? Se cuestiona a cada uno de los integrantes acerca de sus preferencias sociales, que sería el paso 1. Es decir, primero hay que tener un test sociográfico, un test sociométrico, o simplemente tener una encuesta o un cuestionario o una entrevista
a través de la cual se pueda recabar esta información. Lo más fácil pues sería un tipo test sociométrico. A partir de esta información, se puede entonces, o entre las preguntas que hay que considerar al momento de hacer esto, hay que hacer preguntas o tener varias categorías de preguntas acerca de las afinidades y rechazos respecto a los restos al resto de integrantes. Si se aplica solo uno, pues va a ser ese uno y su relación con los demás, pero se puede aplicar a varios para ver cómo entre ellos se relacionan o no. Es decir, un sociograma puede ser tan complejo como uno quiera que sea complejo. Si quieres poner las relaciones que hay entre todos, pues se puede hacer. O lo puedes hacer más simple si tú te centras en un solo individuo y como este único individuo se relaciona con todos los demás. Las elecciones y rechazos, junto con otras cuestiones atributivas, se concretarán en números para cada uno de los miembros. Esto puede ser para poder ya luego graficar bien. Y por último, se realiza el gráfico que represente dichos datos. Y ya con eso tenemos nuestro sociograma.